Aquí voy a responder la pregunta que hizo la hermana Angélica acerca de ¿por qué Jesús lloró? ¿Mm? En ese cuadro en el que murió Lázaro y sus hermanas estaban llorando, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros entendemos de que Jesús cuando descendió a la tierra, en la condición en el que él estaba, era una condición humana. Jesús fue 100% hombre aquí en la tierra. Literal. Jesús fue 100% hombre. Por ende, como hombre, lo dice en Hebreos, voy a pegar la cita. Y tenemos la cita. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, según nuestra semejanza, fue tentado en todo. Bueno, aquí está hablando de la tentación. Y eso, dice, fue tentado en todo. Entonces, como humano, Jesús también sintió muchas cosas que sentimos nosotros. Es nuestra debilidad. Por eso dice, según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza. Porque Jesús cuando descendió a la tierra, estaba en condición de hombre, en condición de siervo. Dice que se despojó en la condición que él estaba. Dice claramente que él estaba en una condición de Dios y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, literal. El apóstol Pablo, como el escritor de Hebreos, nos dice claramente que Jesús, estando en la tierra, fue un hombre. Cuando él estuvo en la tierra, fue un hombre. No estoy hablando de su preexistencia. En su preexistencia Jesús era Dios. Pero cuando descendió a la tierra, ya literalmente nos revela la palabra, por medio del apóstol Pablo y el escritor de Hebreos, que estaba en una condición de hombre. Literalmente. Entonces, desde esa condición de humano, claro que Jesús, cuando lloró, en el cuadro ahí, ¿verdad?, que vemos en el que Lázaro murió y sus hermanas lloraban la muerte de Lázaro, Jesús lloró. Ahí lo dice claramente. Y leemos el cuadro en el que Jesús lloró. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 33 al 36. Dice, al verla Jesús llorando, y a los judíos que estaban con ella también llorando. O sea, Jesús vio llorar a ella y a los judíos que estaban con ella. También estaban llorando. Profundamente conmovido de espíritu y estremecida su alma. Pongan mucha atención acá. Conmovido en su espíritu y estremecida su alma. ¿De quién? De Jesús. Al ver que ellos lloraban. Ella y los judíos que estaban con ella. Dijo, ¿dónde lo colocaron? Le dijeron, ven y ve, Señor. Entonces Jesús lloró. Y los judíos decían, miren, cuánto lo amaban. Y bueno, el otro texto dice, verso 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haberle hecho también que Lázaro no muriera? Pero no dijeron todos, algunos de ellos. Ahora, cronológicamente, la pregunta es, ¿Jesús lloró antes o después de que ellos dijeran esto? La cronología del relato nos muestra de que Jesús lloró antes de que ellos dijeran esto que dice aquí en el versículo 37, ¿verdad? Antes lloró Jesús, no después de que ellos dijeron, ¿verdad?, esto del versículo 37. No podía este, que abrió los ojos al ciego, haberle hecho también que Lázaro no muriera.
Esto lo dijeron después de que Jesús empezó a llorar. ¿En qué versículo Jesús llora? En el versículo 33. ¿Y cuándo es que ellos dicen esto, verdad? De que Jesús, porque Jesús no hizo nada para que Lázaro no muriera. Lo dice en el versículo 37. Entonces, en el relato, cronológicamente, ellos dicen esto de Jesús después de que Jesús había empezado a llorar. O sea, Jesús lloró antes de que ellos dijeran esto. Entonces, cronológicamente no corresponde decir que Jesús lloró por la incredulidad. Esa no fue la razón. La razón de que Jesús lloró fue lo que nos dice aquí Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. De nuestra debilidad. Y cuando nosotros lloramos a una persona que ha muerto o lloramos un sufrimiento. ¿Y por qué lloramos? Porque nosotros lloramos por el dolor de haber perdido un pariente. Entonces Jesús en este caso nos muestra a través de su llanto, a través de llorar. Jesús lloró, nos está mostrando su sensibilidad. Y aquí el escritor de Hebreos nos dice claramente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ¿qué es lo que no quiere decir aquí el escritor de Hebreos? Que Jesús fue un hombre 100% hombre, un humano. Por ende, si veía que alguien sufría por algo, él también se sentía de los que veía, se sentía del dolor de las personas, ¿verdad? Entonces, aquí el cuadro nos muestra que Jesús vio, dice el versículo 33, al verla a Jesús llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, o sea, que también ellos estaban llorando. Jesús vio que estaban llorando. Entonces Jesús se conmovió en su espíritu y estremecía su alma. Él lloró, ¿verdad? Dijo, ¿dónde lo colocaron? Le dijeron, ve Señor nuestro. Entonces Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Lloró porque se dolió del dolor de ellos. Ahora bien, Jesús se dolió del dolor de ellos. Jesús se dolió del dolor de ellos. Aunque Cristo Jesús, literalmente, ¿verdad? Literalmente, es la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. No quiere decir que Él, aunque sea el dador de vida, porque Dios el Padre le ha dado el tener vida en sí mismo, y Él da vida al que quiere, también lo dice allá en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. No quiere decir que Jesús no, aquí en este cuadro en donde Él donde estaba como hombre, le haya importado más que no hayan creído que el dolor que causó la muerte de Lázaro a sus hermanas y los demás. Entonces yo creo, observando el cuadro, que Jesús lloró por el dolor de Marta y María, según nos muestra el versículo 33. Y ya para cerrar, creo que este cuadro nos está mostrando un perfil de Jesús como hombre, como humano, sensible a los dolores de los demás. Sensible a los dolores de los demás. Y literalmente, hay un versículo que hay que tomar en cuenta, voy a pegar. Lean lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Obviamente Jesús estaba aquí en la tierra y vio que ella, la hermana de Lázaro, estaba llorando por la muerte de su hermano. Junto con ella
¿eh? Los judíos, estos que estaban al lado de ella. Y Jesús, al ver ese cuadro, lloró. Y aquí dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A un Jesús sensible que lloraba con ellos el dolor de ellos. Mi postura, en lo que yo he observado leyendo las Escrituras, que cuando Jesús lloró ahí, en el caso de, en este cuadro en el que María, la hermana de Lázaro, y los judíos que estaban con ella estaban llorando, Jesús, al ver que ellos lloraban, lloró. No lloró por la incredulidad de ellos, desde mi punto de vista. Lloró porque Él se compadeció del dolor ajeno. Como dice Romanos, y para cerrar, reitero esta cita en Romanos. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta es la actitud que tuvo Jesús ante ese cuadro. Y obviamente que Jesús, al estar ahí, y recordemos que el Padre estaba morando en Jesús. Dios el Padre estaba morando en Jesús. ¿Podía resucitarle a Lázaro? Claro que sí. No era la pérdida que había sufrido. Jesús no lloró la pérdida que había sufrido Marta y los demás, sino que lloró literalmente por el dolor de ellos. Se puso en el lugar de ellos y lloró el dolor de ellos. Eso es lo que puedo decir. Así que gracia y paz.